La Iglesia. Queremos concluir el apartado que tiene como título el divorcio. Dentro de las ofensas a la dignidad del matrimonio nos faltaba un punto en concreto, el 2386. En puntos anteriores habíamos hablado de cuál es la doctrina de la Sagrada Escritura, las afirmaciones que hace Jesucristo sobre el divorcio, verdaderamente novedosas, decíamos, frente al Antiguo Testamento. Hablamos también de las razones teológicas y de moral natural, de ley natural, para afirmar la inmoralidad del divorcio. También hemos dedicado otros 2 programas a las consecuencias negativas que el divorcio tiene, pues que entraña en los hijos. Y ahora el último punto, el 2386, habla también, quiere especificar y dar también una palabra de aliento y de consuelo, a quienes están en estas situaciones. Dice así este punto: puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. Entonces no contradice el precepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado, y el que por una falta grave de su parte destruye un matrimonio canónicamente válido. Es decir, que viene este punto a decir que la Iglesia es consciente de que no todo el mundo tiene el mismo grado de culpabilidad, ni mucho menos cuando hay una ruptura matrimonial. Cada uno es responsable pues en su medida, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues la culpa, muchas veces nosotros siempre todo lo solemos achacar a esto. A ver, ¿quién tiene la culpa? Cuando algo ha salido mal, ¿quién tiene la culpa? Bueno, nosotros sí hablamos de que hay una ofensa objetiva a la alianza matrimonial, porque había una alianza que estaba sellada con un sacramento, y por lo tanto hay una ofensa objetiva, ¿no? Pues en el divorcio y en la ruptura de esa alianza matrimonial. Pero claro, luego enseguida viene, ¿y quién tiene la culpa? Y enseguida estamos buscando pues que uno la tenga más que el otro. Bueno, y la verdad es que tenemos que dejar muchas cosas en manos de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos jueces. No, la verdad es que solamente Él es el juez, ¿no? Pero también, por otra parte, estamos llamados a hacer un acompañamiento a las personas y aunque tenemos que ser muy prudentes y entender que siempre Dios tiene el juicio, pues no es difícil ver desde fuera que aunque sería demasiado simplista en el tema del divorcio, pues hacer una visión en que uno es el bueno y uno es el malo, como si a una parte se le pudiese achacar la culpa de todo y a otra parte pues es inocente del todo. Bueno, pues también es verdad que sin caer en esos simplismos, pues hay situaciones bastante evidentes en las que pues unas personas, una parte en el matrimonio ha sido pues mucho más víctima que la otra, que ha sido verdugo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues yo creo que cabría dos extremos, ¿no? El extremo de pretender nosotros simplificar y hacer una caricatura del bueno y el malo, y sin caer en cuenta de que siempre tenemos que ser también corresponsables del otro, porque si algo es propio del matrimonio es que yo no únicamente soy responsable de mi santificación, que Dios también ha querido que yo contribuya a la santificación de mi cónyuge, ¿no? Y por eso tengo que luchar, y tengo que ver de qué manera puedo ayudar más a mi pareja, a mi cónyuge, no a mi esposo, a mi esposa, de qué manera le puedo ayudar más cuando le veo con crisis y somos conscientes de esto y muchas veces cuanto menos lo merecemos, es cuando más lo estamos necesitando. A veces cuando una parte de matrimonio, ¿no? Pues bien sea el esposo o la esposa está en un pleno momento de crisis, y es cuando precisamente motivo de esa crisis no se está comportando como debiera de comportarse, cuando menos se lo está mereciendo porque su comportamiento no es digno, es cuando más lo está necesitando, necesita más comprensión, ¿no? Entonces es complejo, como veis, es complejo, porque la Iglesia afirma que es consciente, ¿no? Sin entrar ella a ser juez, que lo deja en manos de Dios, es consciente de que no hay que ser muy listo para comprobar que hay situaciones de ruptura matrimonial en que uno ha sido más víctima que verdugo. Pero tampoco con esto quiere la Iglesia decir, bueno, pues entonces
uno tiene la culpa de todo y otro no tiene culpa de nada. No, tampoco quiere decir eso la Iglesia, sino que todos tenemos que caer en cuenta de que no vale con decir yo no tengo, para solucionar los problemas, no vale con recurrir al argumento de yo no tengo la culpa. Con ese argumento no se solucionan los problemas. Sino tengo que hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué quiere Dios que haga para poder ayudar, ¿no?, a mi esposo, a mi esposa, que le veo pues en un estado de crisis tremendo, ¿no? De hecho, fijaros bien, suele ocurrir que en los momentos de crisis matrimonial, cuando se acude, que ya es un don el acudir, ¿no? La clave está en que crezcamos en la conciencia de acudir, la necesidad de acudir a los centros de orientación familiar para tener una terapia familiar. Y así como, vamos, yo diría afortunadamente, ¿no?, se ha adquirido una gran libertad, diría yo, para acudir al psicólogo, pero por motivos de depresiones, por motivos... O sea, en eso hemos alcanzado una gran libertad. Sin embargo, no hemos alcanzado la libertad, yo diría, paralela y consecuente, de acudir al terapeuta familiar. Se acude hoy en día mucho más fácil, por motivos de depresiones, etcétera, al psicólogo, que no a un terapeuta familiar, a un centro de orientación familiar, cuando hay crisis matrimoniales. Pues yo diría que hay tres formas de acudir principalmente, ¿no? Con frecuencia suele acudir a un centro de orientación familiar, a un terapeuta familiar, pues la parte, acude únicamente uno de los dos cónyuges, y a veces suele acudir el que menos culpa tiene de la crisis, el que está siendo más víctima que verdugo. Es él el que acude. Bueno, no está mal, es que es un primer paso importante. A veces justamente el que es más inocente es el que está poniendo, o sea, el que está siendo casi víctima, es el que está poniendo más de su parte para que el matrimonio se solucione. Esto con mucha frecuencia ocurre. La parte más inocente de la crisis es la que más lucha por intentar solucionarlo. Cuando el que está originando más el problema resulta que él es el que debiera de acudir y él no va, ¿no? Y muchas veces este suele ser el primer paso, ¿no? Que quien está padeciendo más, él es el que acude al terapeuta familiar. Y bueno, y seguro que se le iluminará, porque siempre se le podrá iluminar en qué pasos concretos puede dar él, no solo para traer a la otra parte al despacho del terapeuta familiar, sino también para ver con sus actitudes en la vida cómo puede también contribuir a que esa crisis pueda ser superada, ¿no? Otras veces el que acude pues al centro de orientación familiar, al terapeuta familiar, suele ser la parte más culpable, la que ha originado, ¿no?, la crisis matrimonial, pero acude generalmente tarde. Tarde me refiero que acude cuando ya ve que ha ofendido a la otra parte muchísimo. Es en el que la Iglesia habla de que es consciente de que existen víctimas también inocentes del divorcio, de personas a las que se les ha impuesto un divorcio, y han sido abandonadas en el matrimonio. ¿Qué consejos concretos, ¿no? ¿Qué consejos concretos quiere dar la Iglesia a estas personas que han sido víctimas, han sido paganas, ¿no? han padecido pues un divorcio unilateral? En primer lugar, ¿no?, algunos consejos que a mí se me ocurre transmitirles. Pues estar atentos ante la tentación de un sufrimiento autodestructivo, de un autodesprecio, de una autoinculpación, porque resulta que cuando alguien ha sido abandonado, pues tiende a pensar: ¿qué he hecho yo? Que algo malo he tenido que hacer yo. Si este hombre no me ha querido, o si esta mujer no me ha querido, debe ser que yo no valgo nada. En el fondo es una tentación de que la autoestima de uno pues esté por los suelos, y se autoinculpa, se autodestruye, se está buscando culpas en donde no existen, y que de alguna manera tiene el peligro de estimarse según me estima mi cónyuge, ¿no? Claro, si este no me ha querido, es que yo no valgo nada, ¿no? Esa tentación existe, y ese es un momento en el que la Iglesia tiene que decirle a esta persona que está en esta situación, tiene que decirle: tú no caigas en la tentación de quererte a ti mismo, tomando como modelo ese amor infiel que has tenido delante tuyo. Ese amor infiel no es la medida del amor a ti mismo.
La medida del amor a ti mismo tiene que ser el amor fiel de Dios. O sea, Dios te quiere. Tú no tienes derecho a autodespreciarte. Dios te quiere y su amor es fiel. Tu espejo no puede ser ese amor infiel de tu cónyuge. Ese no puede ser el espejo desde el que tú tengas y construyas tu autoestima o tu autodesprecio. No, no, no. Tiene que ser el amor fiel de Dios. Esto es un punto importante. Segundo lugar, pues cuando existen los hijos, pues claro, el consejo que habrá que darle es el volcarse y el centrarse en los hijos, ¿no? El todo por los hijos ha salvado a muchas personas, ¿no? Y les ha hecho sobreponerse a esa tentación de autodesprecio. El todo por los hijos hace que no nos permitamos el venirnos abajo, entendamos que la inocencia de los niños se lo merece todo, luego tenemos que sacar fuerzas de la flaqueza. El todo por los hijos nos ayuda mucho, muchísimo, al olvido de nosotros mismos, ¿no? El superando la tentación de autocontemplación y autolamentación, y bueno, importante. Ahora, fijaros bien, es importante que cuando nos volcamos en los hijos en estas situaciones, lo hagamos sin caer en la tentación de ser posesivos o de hacer de los hijos un lugar de desahogo nuestro, un lugar de desahogo, que eso existe también, ese riesgo, ¿no? Hacer de los hijos, pues, a veces meterles en chantajes emocionales. Mira a tu madre, mira lo que ha sufrido, mira lo que le ha hecho tu padre, que uno puede estar transmitiendo odio sin darse cuenta y puede estar pidiendo una especie de posicionamiento al hijo contra el otro. O sea, hay que tener mucho cuidado que el volcarse en los hijos, que el todo por los hijos, no esté dentro de una especie de amor posesivo agobiante. Es verdad que es un reto muy grande cómo hacer de padre y de madre, ¿no? Pero teniendo cuidado que eso no esté en un clima afectivo poco sano. Hay que tener mucho cuidado de eso. Fijaros incluso que existen estudios bastante serios, como aquel libro del cual os hablé, de Richard Cohen, Conocer y sanar la homosexualidad, que hablan que uno de los cuadros más frecuentes en los que se origina la homosexualidad masculina precisamente suele ser es decir, un adolescente que crece con la carencia de la figura del padre, carencia bien sea porque se marchó de casa o bien sea porque, aunque tiene en casa una presencia, es una presencia muy conflictiva o poco comunicadora, hay una carencia grande de la figura del padre y entonces existe una especie de una presencia de la madre demasiado sobreprotectora, en la que se desahoga con su hijo y está queriendo que su hijo sea el cómplice, pues una especie de confidente afectivo. Mira a tu madre, mira cómo le hace sufrir tu padre. Y curiosamente ese tipo de relaciones afectivas tan sofocantes son un caldo de cultivo bastante grande para que se origine una tendencia homosexual. Curiosamente la carencia de la figura del padre luego se puede derivar en una tendencia homosexual. Luego es importante volcarse en todo por los hijos, pero no de una manera sofocante, y no buscando en ellos compensaciones o colchones afectivos. En tercer lugar, tercer consejo, que es importante, es decir, pues lógicamente cuando una persona ha sido víctima de alguien que le ha abandonado y ha sido víctima de un divorcio impuesto, es muy aconsejable que se apoye en su familia de origen. Es muy aconsejable, ¿no? Así como pues en el matrimonio se pide una distancia, se pide el casado, casa necesita, etcétera, etcétera, pues ahora es bastante aconsejable pues que nos apoyemos en los padres, en los abuelos, porque es que es básico, ¿no? Es básico, no conviene que el hombre esté solo, no conviene que la mujer esté sola, y entonces tenemos, ¿no? Los abuelos también aquí tienen que hacer un papel muy importante, teniendo la capacidad de sobreponerse, de rehacer sus planes, de no dar la imagen de que este hijo nos ha chafado la vida, ni cosas por el estilo. Pues no, señor, hay que sobreponerse a eso, tener la capacidad de cambiar nuestros planes. Nosotros habíamos pensado que, bueno, pues rehacemos nuestros planes, ¿no? Confiamos en la providencia de Dios y somos capaces de priorizar el amor a los hijos y el amor a los nietos por encima de todo, ¿no? Y sin estar pasando facturas y sin estar recordando esto ni lo otro ni de más allá, ni revolviendo las cosas, ¿no? Ni sembrando también rencores. Ya te dijimos, mira que cuando te casaste ya te advertimos y no sé qué. O sea, hay también una postura muy importante, ¿no?
que los abuelos pueden hacer aquí y tienen que tener cuidado de no caer en determinadas tentaciones, ¿no? El apoyo de la familia es muy importante. Pues en cuarto lugar, también otro consejo importante, pues la implicación en la persona separada. En este momento creo que es muy importante que busque un entorno acogedor en unas amistades y yo diría muy importante también en torno a la Iglesia, yo diría en unas comunidades de referencia. En situaciones como estas es importantísimo no estar en la Iglesia en genérico, sino estar en la Iglesia en concreto, en una comunidad que también tiene un itinerario de conocimiento de Jesucristo. Yo aconsejaría a las personas separadas que se integren en determinados grupos y movimientos y carismas que gracias a Dios existen en el seno de la Iglesia, pues para que su seguimiento a Jesucristo tenga lugar también con unas relaciones personales muy cercanas, porque el vivir un poco en la Iglesia en el anonimato es peligroso. El Señor quiere que vivamos la experiencia de la Iglesia también en pequeñas comunidades. Y en situaciones como estas es importantísimo. Importantísimo. Y bien, llegamos, claro, después de haber dado unos consejos para las víctimas del divorcio. Primeramente hemos dado unos consejos de cómo acercarse, antes de que la ruptura se produzca, acercarse a los centros de orientación familiar. Pero como por desgracia hay rupturas en las que uno es víctima y no puede impedir que no se produzcan, también hemos dado unos consejos pues para los separados, ¿no? Para los que han sido víctimas. Pero no queda ahí la cosa, porque la Iglesia quiere ser madre para todos. Y aquí se hace una referencia a la Familiares Consorcio al punto 84 y se dice, dice allí Juan Pablo II, habla ya de los divorciados, no solo los que han padecido la separación y el divorcio impuesto por la otra parte, sino también incluso habla de que algunos de ellos también han caído la tentación de casarse de nuevo, de comenzar una siguiente relación. O sea, fueron víctimas de una ruptura matrimonial y después, bueno, digamos, no siendo capaces de seguir estos consejos que hemos dado ahora, han recurrido a una nueva relación. Entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia, estas personas, como entendemos desde nuestra visión cristiana que han cometido un error, les abandonamos a su suerte, etcétera. Pues no. Y fijaros, os leo algunas de las frases que Juan Pablo II, consoladoras, y pues dedica a ellos, ¿no? En ese punto 84 de la Familiares Consorcio que se cita aquí en el punto del catecismo que estamos hoy comentando. Dice: la experiencia diaria enseña, por desgracia, que muchos de los que recurren al divorcio suelen tener la intención de pasar a una nueva unión, obviamente sin el rito religioso. La Iglesia no puede abandonar a sí mismos a quienes, unidos ya en el vínculo matrimonial sacramental, han intentado pasar a nuevas nupcias. Por lo tanto, procurará infatigablemente poner a su disposición los medios de salvación. Y nos pide a los pastores, dice, los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las causas. Y dice, en efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente, y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Finalmente están los que han contraído una segunda unión en vista a la educación de los hijos, y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. O sea, es decir, que lo que la Iglesia dice es, bueno, es que somos conscientes, ¿no? No lo justificamos, ojo, no lo justificamos, pero somos conscientes de que hay personas que han recurrido a un segundo matrimonio, pues pensando así educo mejor a los hijos, y además estoy prácticamente seguro en mi fuero interno de que el primer matrimonio fue inválido, y entonces no me espero a que la Iglesia me dé un juicio de invalidez, una sentencia de nulidad matrimonial, sino que cojo y no puedo esperarme a eso y me caso por lo civil con el segundo. Es decir, la Iglesia es consciente de que hay personas que han dado pasos no por maldad, sino con razones
que aunque no son justificables, son razones que también han buscado bienes parciales. Se han buscado bienes parciales, pero claro, renunciando a un bien global, que es lo que la Iglesia no puede justificar, ¿no? Pero fijaros, aunque no pueda justificar, la Iglesia insiste en que no va a abandonar, y por eso dice que el Papa pide que prodiguemos la ayuda a los divorciados. Y os voy a leer este párrafo, dice, de la Familiares Consorcio: procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la Iglesia. A ver, ustedes están separados, entre ustedes se han divorciado, ¿no? Bueno, pues, pero no se consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aun debiendo, en cuanto bautizados, participar en la vida de la Iglesia. Aunque luego les digamos que por coherencia no comulguen, pero que participen en la vida de la Iglesia. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este mundo día a día la gracia de Dios. La Iglesia rece por ellos, les anime, se presente como Madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza. Claro, este párrafo, leído para quienes dicen que la Iglesia rechaza a los divorciados, es que podría parecer una contradicción, ¿no? Fijaros, toda la insistencia en que la Iglesia sea madre, en que se sientan miembros de la Iglesia, en que recen, en que tal. Claro, ¿qué ocurre? Que estamos teniendo hoy en día una especie de tentación, que es de cómo atender a los divorciados, que es o el todo o la nada, o el todo o la nada. Y por el todo se entiende, pues acoger a un divorciado como si no estuviese divorciado, o sea, es decir, sin hacer ningún tipo de matización de que tiene un problema grave objetivo, o la nada, o cojo y le expulso como si esto fuese, como si fuese un apestado. No, óigame usted, es una tentación, el todo y la nada son una tentación en cómo afrontar el problema pastoral con relación a los divorciados y vueltos a casar de nuevo. Aquí el Papa insiste, Juan Pablo II, en que ojo con el todo y con la nada. Por tanto, matiza en el siguiente párrafo: la Iglesia, no obstante, fundándose en las Escrituras, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan una vez más. Son ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado y situación de vida contradice objetivamente la unión del amor entre Cristo y su Iglesia. Y además, si admitiésemos a la comunión sin haber solucionado ese problema, estaríamos, primero, falseando la realidad y segundo, induciendo al error a otras personas, ¿no? Como si la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio se hubiese derogado. Bueno, por tanto, la Iglesia dice lo que dice sobre el sacramento de la Eucaristía y dice lo que dice sobre el sacramento de la penitencia. No podrán recibir el sacramento de la penitencia, no podrán recibir la absolución mientras que, pues no solucionen esa contradicción que tienen, ¿no? Y de no ser que asuman un compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos, ¿no? Que asumiendo ese compromiso de vivir castamente en esa relación, pues podrían recibir la absolución sacramental. Bueno, pero el caso es que, dicho todo esto, en este punto 84 de la Familiares Consorcio, al final dice un párrafo que es impresionante, dice: la Iglesia está firmemente convencida de que también quienes se han alejado del mandato del Señor y viven en tal situación pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad. Es como dijese, vamos a ver, si hacemos las cosas bien, Dios nos dará luz. Si hacemos las cosas bien y somos fieles, y no caemos en la tentación del todo, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, hablo con una persona que estuvo casada, y ahora soy viuda, y su marido le fue infiel y me separé de mutuo acuerdo y le perdoné y seguimos viviendo. Tenía ya la anulación, pero yo seguí perdonando, tenía una enfermedad. Bueno, pues estuvo enfermo, era médico y murió, se arrepintió, me pidió perdón
Y no, ni anulé el matrimonio, ni me separé, yo era catequista, y nada, me pidió perdón y que bien la había cuidado, y ahora siento una satisfacción tremenda de haberle querido, de haberle perdonado, y ahora de las cosas malas no me acuerdo, y me acuerdo siempre de las anécdotas bonitas. Ese es mi testimonio. Pues la verdad es que es un testimonio impresionante, porque es la fuerza del amor y la capacidad del perdón, ¿no? Y en el fondo usted ha tenido una historia en su vida privilegiada para comprender que el amor de Dios es gratuito. El amor de Dios es gratuito, ¿no? Y usted es una persona que está en una situación, pues yo diría, pues eso, ¿no? Es una atalaya la que Dios le ha dado en su vida para entender que usted es amada gratuitamente por Dios, ¿no? Y esa misma gratuidad usted ha tenido la capacidad de expresarla con ese marido que fue infiel, que al final en su vida, en su enfermedad, necesitó de usted, recurrió a usted. Claro, a una persona a la que le ha sido infiel, pues la pregunta es, ¿él tiene obligación moral de cuidarle a su marido cuando le ha abandonado y le ha sido infiel? Hombre, la Iglesia no se atrevería a decir que tiene obligación moral, ¿no? Pero es que el amor y el perdón es tan gratuito que puede llegar a superar lo que es obligación moral, ¿no? Ahora es que, bueno, pues es que eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, que habiendo sido infieles nosotros nos ha amado gratuitamente, ¿no? Así de grande es el amor cristiano. Mire usted, yo solamente le digo una cosa, le escucha su testimonio. Eso que usted ha hecho en su vida, lo ha hecho gracias a Jesucristo. Sin Jesucristo usted hubiese sido imposible, ¿no?, que hubiese amado con esa gratuidad. Damos gloria a Dios por ello, ¿eh? Y damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. ¿Soy yo? Sí, le escuchamos. Buenos días, monseñor. Buenos días. Me alegro muchísimo hablar con usted porque le oigo desde que empezó y desde las antiguas hoy. Bueno, pues quería exponerle mi caso, que hace unos años yo tengo un hijo que estaba en liturgia en la parroquia y empezó una relación con una divorciada con 2 niños. Se lo contó al sacerdote y él le dijo que no volviera más por allí. Y yo no me interesó, lo que vi que mi hijo se desapareció de allí y que ya no iba y que se iba solo con la chica. Digo, madre mía, deja la iglesia, qué dolor tan grande. Bueno, yo soy de la parroquia catequista. Bueno, lo que le quiero decir es que a mí se me clavó una espada en el alma un día que me contestó mi hijo. Dice, pues, porque luego echaba como tierra a la iglesia, y dice, pues que sepas tú que el sacerdote que tú dices que tan bueno, dice, a mí me dijo que no volviese nunca más por allí. Yo creí morirme de la pena. Yo pensé desde un momento que no debía de haber hecho eso, que tenía que haber hecho lo que usted ha dicho. Si mi hijo hubiera estado en liturgia, hubiera seguido aprendiendo, aunque le hubiera dicho, tú no puedes comulgar, tú ven por aquí a oír la palabra de Dios y a misa. Digo, y no que mi hijo después pues ha ido dando tumbos con una y otra. Y yo pienso que qué mal hizo aquel sacerdote, porque en verdad eso que ha dicho usted es lo que yo creo que debía de haber hecho. Muchas gracias, monseñor. Pues sí, la verdad es que claro, no conocemos igual un poco la intimidad del encuentro que hubo entre el sacerdote y su hijo, ¿no? Pero es cierto que, sin entrar a juzgar el caso concreto, ese equilibrio hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, ¿no? Y puede ser un equilibrio delicado, porque igual hay que decirle, por ejemplo, a una persona, ¿no? Hay que decirle, mira, tu situación es objetivamente contradictoria, con lo cual tienes que ser humilde, pues para no comulgar. O, por ejemplo, mira, pues si tú igual eres catequista, no será prudente que seas catequista estando unido a una persona divorciada, porque a ti, o como profesor de religión, porque es una contradicción que puede ser motivo de confusión, para las personas a las que te diriges. Pero eso no quiere decir que el Señor te rechace. Eso no quiere decir que tú seas aquí el leproso de Molokai, sino que el Señor todavía te quiere más cerca de Él. Te quiere más cerca de Él, ¿no? En una actitud humilde, ¿no? Reconociendo tu contradicción, pero te quiere más cerca de Él. Tenemos una gran responsabilidad en esto, ¿no? Yo suelo decir a los sacerdotes que si nosotros dedicamos, pues igual, cuando tenemos un encuentro pues en una confesión, o un encuentro de acompañamiento espiritual, 10 minutos o 20 minutos con una persona de una familia estable, con un divorciado hay que dedicarle 2 horas y media. Dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Pues para explicitarle por activa y por pasiva que el Señor le ama incondicionalmente. O sea, y no por eso dejamos de afirmarle lo que es objetivo, ¿no?
Entonces hay que buscar mucho más tiempo. A mí me ha ocurrido que algunas veces me vienen algunas personas, yo siendo sacerdote, ¿no?, en esa situación, y dices, no, a yo tengo que dedicarle más tiempo. Y le dices, mire, ¿por qué no quedamos a una hora aparte usted y yo? Porque ves que no puedes despacharle, o por ejemplo, cuando va a confesarse y ves que no puedes darle la absolución, y le dices, madre mía, yo a como le niegue aquí la absolución y le despache en 3 minutos, va a salir de aquí herido, no voy a tener tiempo de transmitirle. Entonces le dices, mire usted, ¿por qué no quedamos usted y yo mañana? ¿Está usted libre a tal hora? Vamos a hablar en otro momento usted y yo despacio. Hay que buscar espacios de hablar en profundidad. De lo contrario, lo más seguro es que salga rebotado. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Monseñor. Sí, le escuchamos. Quería hacerle una pregunta que no tiene nada que ver con la cosa del divorcio. Mire, resulta que yo voy a una iglesia que está aquí en Alcira, la Sagrada Familia, y es una iglesia que han hecho muy moderna. Incluso yo no he visto allí confesionario. Y alguna vez que me he querido confesar, el cura no se pone ni la cosa esta para confesarte, te confiesa en un despacho y eso. Es que no sé, no me gusta. Y no lo ves nunca que se ponga así como, por ejemplo, la Virgen de Lluc, que está al confesionario y el cura se pone allí siempre para confesarte y cosas. Aquí en esta iglesia es que no lo ves eso. De acuerdo. Gracias. No me parece a mí una cosa bien, no sé cómo decirle. Gracias por su llamada. Ya se dan cuenta los oyentes y cuando llaman ustedes tienen que procurar apagar el receptor de la radio, porque aunque el que está formulando la pregunta él no se da cuenta, pues se está haciendo ahí un acople que es bastante molesto para los oyentes. Procuren ustedes apagar la radio cuando entran en directo para hacer las llamadas. Bueno, pues la Iglesia, vamos a ver, la Iglesia es verdad que también quiere hacer un esfuerzo de tener capillas penitenciales, pues quizás adaptadas un poco a nuestro